La clase del día de hoy versó sobre los modelos atómicos. En este caso, lo que estamos haciendo es un resumen de todos los modelos revisados con anterioridad. El modelo de los griegos estaba fundamentado en general por sustancias que tenían que ver con la generalidad de la vida, del movimiento, de los organismos. Y finalmente daban un quinto elemento llamado éter, que es el que aparentemente daba vida a todos los seres vivos y sobre todo a los humanos. Sin embargo, hubo otros científicos naturalistas, como fue el caso de Demócrito y Leucipo, que revisaron mucho más a fondo la materia y determinaron que la constitución de la misma se basaba en partículas altamente diminutas, que conforme iban partiendo cada vez más, encontraban que podía haber una más pequeña, sin embargo, no podían dividirla más del tipo de material del cual formaba parte. Tuvieron que pasar muchos años en los cuales estos tratados y también legados de los griegos fueron revisados por muchos otros eh, investigadores. Sin embargo, fue Dalton el que sentó las bases para los primeros estudios de lo que eran el modelo atómico como tal, y que en este caso él trabajó sobre procesos de mezclas, disolución, reacciones, en las cuales determinó las principales leyes que daban a la química fundamento para la formación de los materiales y las reacciones. En este caso, la ley de proporciones definida y múltiples que permitía ver cómo es que se combinaba la materia. Y asimismo, con esto, él determinó los tamaños de algunos materiales diversos en los cuales pudo definir que los átomos tenían la misma característica que había definido Demócrito y Leucipo. Sin embargo, él seguía pensando que aun cuando cambiaban de tamaño y de forma, cuando se estructuraban, seguían siendo indivisibles. El siguiente fue Thomson. Después de muchos años, revisó nuevamente la constitución de la materia, igual que muchos otros. Sin embargo, él le dedicó mayor tiempo y experimentación, en donde él encontró que la partícula más diminuta podía estar conformada por diferentes tipos de subpartículas, en este caso protones de carga positiva, y que los electrones se encontraban incrustados dentro de la misma para poder neutralizar las cargas positivas y no repelerse. ¿Sí? A este se le conoce como el modelo de pasas, del budín de pasas. Posteriormente, Rutherford, con los estudios de radioactividad, avanzan en el procesamiento de la experimentación con el cañón de rayos catódicos, con la lámina de oro, en donde determinan la desviación de varias partículas, en donde determinan que en el núcleo efectivamente sí se encontraban las cargas positivas. Sin embargo, encontró él que existían otras cargas neutras que podrían permitir precisamente evitar que las cargas positivas estuvieran repeliéndose constantemente y mantener el núcleo de forma estable. Por lo tanto, al determinar que esto existía, entonces dedujo fácilmente que los electrones estaban girando alrededor del núcleo de manera concéntrica, como en el sistema solar. Posteriormente, los estudios de Niels Bohr con el cañón de rayos catódicos y los espectros de emisión y absorción determinados del átomo de hidrógeno, realizó una serie de observaciones muy importantes en donde determinó que las partículas positivas sí se encontraban en el núcleo y las partículas neutras mantenían precisamente estabilizadas a estas partículas.
mientras que los electrones, en este caso solamente uno, determinó que podían estar en diferentes órbitas, ¿sí? Y esto le permitía poder hacer saltos al electrón, con lo cual emitía energía. Si el electrón regresaba nuevamente a su posición, tenía que absorber y entonces con esto explicaban muchos de los procesos que se veían en los espectros de emisión y absorción de los elementos que se habían estudiado hasta ese momento. Por lo tanto, él pudo tener sus tres postulados con respecto a lo que era la partícula atómica, que efectivamente estaba compuesta de subpartículas positivas, neutras y negativas. Las positivas y las neutras estaban dentro del núcleo y las eléctricas, electrones, estaban girando alrededor del núcleo de manera circular, concéntrica, mucho más parecido a lo que aparentemente teníamos como un sistema solar, ¿sí? Y que además él pudo determinar que los saltos que se daban del electrón se hacía en niveles determinados, los cuales eran 7 como máximo. A este se le conoce como, en la actualidad, el nivel cuántico principal. Sommerfeld continuó sus trabajos y él le agregó a la experimentación lo que son los campos magnéticos, en donde pudo determinar que el electrón podía moverse de manera elíptica, cambiando de posición de las órbitas, ¿sí? Esto hizo deducir a Sommerfeld que no solamente había niveles principales, sino también niveles secundarios, a los cuales él llamó azimutal, porque resulta que no nada más los electrones podían llegar a moverse en diferentes direcciones, sino también el núcleo, debido precisamente a los campos magnéticos que él colocaba para ver qué es lo que pasaba con los movimientos de los electrones. Por lo tanto, Sommerfeld no solamente vuelve a determinar las mismas observaciones de Bohr, sino que además determina que las órbitas pueden llegar a ser elípticas y que existen subniveles que permiten a más electrones acomodarse y distribuirse en todo lo que es la periferia del átomo, encontrando muchas más partículas. Otro de los investigadores, en este caso Schrödinger, lo que hace es, junto con los experimentos que se tenían, los cálculos matemáticos para poder determinar efectivamente cuáles eran los lugares que podrían estar llegando a ocupar otros, los electrones dentro de la periferia del núcleo, lo cual encontró que estos podían formar diferentes formas de acuerdo precisamente a la cuantificación que se determinaba matemáticamente en los electrones y sus movimientos. Por lo tanto, él determina lo que son los espacios suborbitales y entonces encuentran que existe un siguiente número